Juan Luis Alcázar, Early Institute. Riesgos en la salud de niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida. ¿Hay nuevos estudios en relación a esto? Si hay una fertilización, ¿aumentan las enfermedades o riesgo de salud en los niños y niñas con técnicas de reproducción asistida? ¿Esto es correcto? Muy buenos días, tardes aquí en España. Es un placer en saludarle. Y efectivamente, hay bastante evidencia científica hoy día de que existe un incremento del riesgo de padecer una serie de trastornos, de problemas en el correcto desarrollo de algunos órganos, como el corazón, como la pared abdominal, las extremidades, el sistema nervioso central, y esto pues es una realidad que tenemos hoy día presente, sí. ¿Qué datos tienes hoy? ¿Se ha acentuado la infertilidad con el tema del COVID o ciertos casos que presentan COVID presentan infertilidad? ¿Hay estudios o todavía no llegamos a esos avances? No, en ese sentido todavía no disponemos de una información verdaderamente fiable en cuanto a si puede haber una relación entre la infección por COVID y problemas de fertilidad. Necesitamos tiempo para poder analizar y probablemente en los años posteriores, es decir, en el plazo de un año o dos, tengamos información en ese sentido. De hecho, una de las consecuencias de la pandemia, al menos aquí en España y en Europa en general, pienso que en Estados Unidos y probablemente Latinoamérica también, se ha frenado mucho todo lo que es el tratamiento de la esterilidad mediante técnicas de reproducción asistida, por razones diversas. Pero a la pregunta concreta de si hay una relación o un incremento o hay alguna nueva información respecto a si la infección por COVID puede producir esterilidad o puede estar detrás de un problema de esterilidad, de momento esa información no la tenemos. ¿Qué es el uso de las TRA? ¿Qué son las TRA? Las TRAD es un acrónimo que indica técnica de reproducción asistida. Bien. Hay varias técnicas en este sentido, pero fundamentalmente hablamos de dos: la fecundación in vitro convencional o la fecundación in vitro con la inyección intracitoplasmática del, ovocito, del espermio en el ovocito, que son las dos técnicas que más se emplean hoy día pues, a nivel mundial. Hubo hallazgos importantes por ahí porque recuerdo que en el año 2004 hubo una preocupación por por el uso de las TRA. ¿Qué consecuencias podrían tener estas? ¿Se sabe algo hoy en día, doctor Juan Luis Alcázar? Sí, hoy día hay bastante evidencia, son multitud de estudios. Tenemos datos ya de más de 300.000 recién nacidos con estas técnicas, comparado con prácticamente información procedente de 6 millones de niños concebidos de manera natural, podríamos decir. Y efectivamente, hoy día lo que tenemos muy claro es que existe un incremento, puede multiplicarse por entre 2, 4, incluso 8 veces el riesgo de padecer ciertos problemas. Hay que tener en cuenta que estoy hablando de incrementos de riesgo relativo, es decir, que los riesgos absolutos siguen siendo bajos, afortunadamente, pero para que entiendan un problema, pues la probabilidad de tener una cardiopatía en un niño concebido de manera natural es de aproximadamente el 4%, Uf. pues en un niño concebido por técnica de reproducción asistida es del 8%, es el doble. Bueno, ¿y ahora ha aumentado o ha disminuido el deseo de reproducción asistida durante esta pandemia, doctor? Bueno, indudablemente. Realmente sería difícil saber si es que ha disminuido el deseo de someterse a técnicas de reproducción asistida o más bien lo que ha ocurrido, por lo menos como digo aquí en España, es que las autoridades sanitarias han recomendado parar este tipo de técnicas, Ah. de terapias para un problema de fertilidad, eh, ante la situación, digamos, sanitaria que se ha creado como consecuencia de la pandemia COVID. Yo me imagino que aquella pareja que esté en una situación de desear tener un hijo y querer someterse a una técnica de reproducción asistida, pues obviamente
ese deseo lo sigue teniendo, pero en estos meses, desde luego, ha sido o está siendo mucho más difícil el poder acceder a estas técnicas. Me imagino que conforme vaya evolucionando la situación sanitaria de una manera más favorable, que ahora mismo aquí en España volvemos a estar en una situación complicada, pues todo esto reanudará su proceso normal, digamos, en cuanto a la frecuencia con la que se practica este tipo de técnicas. Em, Juan Luis Alcázar, esto es una cuestión más bien de la ciencia. Durante la pandemia, por ejemplo, las investigaciones de reproducción asistida, la información, ¿también se detiene o al contrario, es momento que mientras el mundo está guardado, estas investigaciones se aceleran? No, yo pienso que no se detiene la investigación, porque hay mucha investigación que se puede hacer en el laboratorio respecto a ciertas cuestiones como la calidad de los medios de cultivo para los embriones o los análisis de datos que se tenían conservados pero que no se habían analizado todavía por falta de tiempo. Probablemente ahora se ha tenido más tiempo precisamente por parte de los investigadores para poder analizar esos datos. No creo que la pandemia haya provocado un frenazo muy importante en la investigación. Es verdad que en la investigación en general, en medicina al menos, ahora mismo pues está muy focalizada hacia lo que es la propia pandemia, hacia lo que es el COVID. De hecho, uno mira ahora mismo, por ejemplo, la investigación que se publica o que se ha realizado en el ámbito de la obstetricia y hay muchísima publicación en relación con problemas obstétricos, maternos o fetales en relación a la infección con COVID. Pero eso no quiere decir que se haya paralizado completamente, ni mucho menos, el resto de áreas de investigación en nuestra especialidad y concretamente en el ámbito de la reproducción. www.earlyinstitute.org. ¿Ustedes qué están encontrando? ¿Qué están investigando en el Early Institute? Bueno, mi labor o mi relación con el Early Institute es la redacción de un análisis, de un informe de la evidencia científica que había publicada hasta la fecha. Prácticamente hemos analizado datos entre el 2004 y el 2019 respecto a cuáles son los problemas de salud que pueden presentar los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida. La conclusión de ese análisis de la literatura científica es bastante, digamos, clara, bastante contundente en cuanto a dos grandes problemas, o a dos problemas que tienen relevancia. Por un lado, la presencia de anomalías estructurales, es decir, defectos del desarrollo de ciertos órganos, y también la problemática derivada de malos resultados obstétricos, de partos, nacimientos muy antes de tiempo, mucha prematuridad, y otra problemática como retardo de crecimiento y demás. También hay información respecto a un incremento de ciertas patologías ya en la edad infantil o adolescente. Por ejemplo, en el ámbito oncológico se ha visto una mayor incidencia de ciertos cánceres en fetos concebidos por técnica de reproducción asistida. Se ha visto también que hay una tendencia a tener un perfil metabólico y cardiovascular algo anómalo en relación con niños concebidos por técnicas, digamos, concebidos de manera natural. Por lo tanto, el análisis ha sido una Bien. revisión, un análisis crítico y muy exhaustivo de la literatura científica, de los estudios publicados hasta la fecha, que son muchos, muchísimos, y por lo tanto la conclusión a la que llegamos es que, bueno, que efectivamente hay una problemática en este sentido. Y de hecho, las personas o 10 los centros segundos, que se doctor. dedican a la reproducción pues tienen esto presente. Gracias por estar con nosotros, Juan Luis Alcázar, Early Institute aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Desde España, para México y el mundo, por supuesto, alimentando Internet.